Cordial saludo, tutora y compañeros. El día de hoy vamos a presentar el análisis de texto sobre la temática retrocesos de los glaciares. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, pertenecemos al curso de lectura crítica. Nuestro grupo está conformado por John Will Carmon Moreno, Catherine Lindsay Barrios Abella, Paula Alejandra Leighton Bermúdez, Laura Daniela Gaona Gerena y mi persona Sofía Lorena Yarapinto. Estas son las personas que el día de hoy van a socializar y exponer como tal la presentación. En este caso, el día de hoy les voy a hablar sobre la introducción y sobre todo la contextualización sobre ambos textos. Vamos a hablar sobre la desaparición de los glaciares en Colombia y en los Andes. En este caso, esta problemática es algo que se ha visto frente a la desaparición de los glaciares. Es uno de los desafíos y problemáticas que se ha evidenciado en el ambiente debido a que en la actualidad pues ya se reflejan debido al cambio climático en el planeta. Por eso vemos que la problemática no solo está sucediendo en Colombia, sino en otros países de Latinoamérica. Por eso es importante que se evidencie cómo los glaciares han disminuido en los últimos años y esto ha afectado como tal enormemente al equilibrio ambiental y a los recursos naturales. Con esto podemos ver que detrás de esta situación se analizará por medio de la lectura de los textos, los cuales ya hemos seleccionado, y pues esos textos se centran en el continuo y discontinuo. Esto nos presentan como tal información sobre la pérdida de los glaciares, sus causas y consecuencias. Estas dos pues buscan como tal una comunicación con el lector para así informar y generar conciencia a los lectores sobre esta problemática de formas diferentes. Es por eso que esta información es sumamente relevante y contundente, ya que pues es sobre el tema del cambio climático. Frente a la contextualización de los textos, vemos como el tema es sobre el calentamiento global y el cambio climático. Estos han provocado que rápidamente haya una disminución en los glaciares en Colombia y en la región andina, es decir, en los Andes. A partir de esta problemática, se seleccionaron dos textos, como ya había dicho anteriormente, que son informativos y que cumplen el propósito como tal de analizar y sobre todo presentar esta información para generar conciencia ambiental. El texto continuo titulado Colombia está perdiendo sus glaciares nos informa que solo quedan 33 kilómetros. En este caso, el texto discontinuo, el cual habla sobre los glaciares en los Andes, que este texto pues, fue seleccionado desde una fuente, la cual es una infografía del IAM de los Andes. El texto continuo, que es el texto donde se habla sobre Colombia está perdiendo sus glaciares, es un texto continuo de tipo informativo y expositivo, ya que nos proporciona ese desarrollo de la información mediante párrafos que están sumamente organizados, que tienen ideas completas y sobre todo que pues su finalidad es informar y sobre todo hablar sobre el tema de la desaparición de los glaciares en Colombia, además de generar y crear conciencia sobre esta problemática ambiental que pues está generando como tal diferentes dificultades y sobre todo diferentes cambios en los ecosistemas. Este primer texto como tal pues nos habla sobre que Colombia pues ha perdido gran parte de sus glaciares. Es por eso que a través de este cambio climático que ha aumentado debido a la temperatura global, pues es importante que tengamos en cuenta que es tiempo de cuidar estos ecosistemas, es tiempo de cuidar el medio ambiente para que no desaparezcan estos ecosistemas y sobre todo que los seres que habitan como tal en estos ecosistemas no queden como tal sin su hábitat y sobre todo pues ayudemos al medio ambiente, ya que pues esto ayuda como tal a la vida de muchas personas y sobre todo de muchos seres vivientes. En el texto discontinuo, en este caso pues es la infografía la cual habla sobre los glaciares en los Andes, los gigantes que desaparecen. Este texto discontinuo presenta como tal la información a través de imágenes, gráficos, cifras, iconos y cuadros visuales. Este tipo de texto facilita la comprensión de manera rápida, ya que esa información ayuda a explicar como tal al autor de manera más dinámica las causas y las consecuencias sobre la pérdida de los glaciares. A través de esta, pues obviamente podemos ver que gracias a este recurso visual facilita comprender el impacto ambiental que esa problemática genera en Latinoamérica y en el mundo. Ambos textos pues buscan el mismo propósito, que en este caso es informar y sensibilizar a las personas sobre la problemática y sobre todo la importancia de cuidar el planeta a tiempo y actuar frente a este cambio climático.
Cordial saludo, mi nombre es Laura Gaona. En mi caso voy a presentar el análisis de los dos textos, tanto pues del texto continuo como el texto discontinuo. En este análisis pues me voy a enfocar principalmente en lo que dicen los textos, es decir, pues en la información que presentan de forma directa. Primero, en este texto continuo pues se habla de la pérdida de los glaciares en Colombia y pues el texto muestra que esta pérdida pues ha sido bastante grande a lo largo pues del tiempo, ya que pues desde finales del siglo XIX hasta el año 2022 pues el país ha perdido aproximadamente el 90% de su cobertura glacial total, lo cual pues es bastante negativo. Mencionando que pues actualmente solo quedan 33 kilómetros cuadrados de glaciales en todo el país, los cuales pues están divididos en 6 nevados y pues ellos siguen pues en estado de desaparición total. Y pues además el texto presenta que en el año 2021 y 2022 pues la cobertura se redujo en aproximadamente un 3,2%, lo que pues llegaría a equivaler a 156 canchas de fútbol. Otro pues hecho importante es que aparece el glacial Conejeras que hacía parte del Nevado Santa Isabel y se extinguió en el año 2024 debido pues al aumento del fenómeno del Niño, que bien se sabe que el fenómeno del Niño es cuando el Océano Pacífico en su totalidad sufre un calentamiento inusual, lo que hace que tenga un efecto secundario en Colombia, que es que haya mucha sequía, mucho sol y pues eso hace que pues los glaciales se vayan derritiendo y pues en otras partes del mundo pues ocurre lo contrario, que es que hay inundaciones, ¿no? También se explica que los glaciares pues cumplen una función importante, la cual es regular el clima, servir como reservas de agua dulce, ya que pues estos glaciares contienen gran parte del agua dulce de todo el planeta y pues también se señala que según el IDAN pues estos glaciales han disminuido entre un 3 a un 5% pues cada año, lo que pues muestra que es un proceso bastante repetitivo, ¿no? Y pues también se comenta en el texto que pues los glaciares que aún existen en el país pues están protegidos por parques nacionales y los usan como objeto de investigación y también para pues protegerlos y tomar medidas para que no se vayan derritiendo a lo largo del tiempo, más de lo que pues ya se ha conocido, ¿no? Por otro lado, pues en el texto discontinuo, que es una infografía, la información pues se presenta de una forma más visual y organizada, lo que permite pues que el tema se pueda entender de manera pues más clara. En esta infografía pues se explica primero qué son los glaciales, que pues indicando que los glaciales son masas de hielo que se forman pues a partir de la acumulación y compactación de la nieve por capas y pues que además tienen la capacidad de desplazarse y pues también se presenta que el concepto de criosfera, que pues incluye todos los ecosistemas donde pues el agua se encuentra en estado sólido, tanto pues como los glaciales, la nieve, el hielo, y se explica pues que estos son importantes pues porque ayudan a regular la temperatura del planeta, ya que pues juega un papel importante, ¿no? Además pues aparece también el concepto de masa glacial que muestra pues la relación entre acumulación y la pérdida de hielo y se indica que cuando este índice baja o es negativo pues el glacial está perdiendo su volumen total que contiene y pues también la infografía muestra o da datos concretos como que en los Andes tropicales se ha perdido aproximadamente el 31% de volumen de hielo en los últimos años, lo que pues evidencia que es un proceso que ha sido bastante constante, bastante repetitivo, ¿no? Y pues también se menciona que diferentes consecuencias como las inundaciones, los deslizamientos en diferentes comunidades y también al derretirse pues forman nuevas lagunas. Se indica que, por ejemplo, en Perú en los últimos años se ha presentado más o menos entre 160 lagunas nuevas que se han formado por el derretimiento pues desde los glaciales y lo que se indica que pues ha habido cambios en el ecosistema, en fotografías de cómo era hace unos años y cómo está en la actualidad, pues se muestra que hay un cambio total, ¿no? Y para cerrar, pues esta infografía indica que pues algunas personas de las comunidades y también diferentes pues instituciones han tomado medidas drásticas para proteger los glaciales y para proteger pues también las comunidades, ya que las comunidades pues también viven del turismo y pues al haber derretimiento y haber sequías pues también afecta pues en el agua, ¿no? Que es bastante importante y pues cómo ha ido influenciado y se ha adaptado el ecosistema a estos nuevos cambios debido al derretimiento pues de los glaciales y los cambios que está enfrentando en este caso. ¿Listo? Muchas gracias. A partir del texto continuo se puede inferir que Colombia enfrenta una crisis ambiental progresiva ligada al cambio climático, evidenciado en la reducción del 90% de la cobertura glaciar desde el siglo XIX y en la pérdida acelerada del 3,2% entre 2021 y 2022, lo que demuestra que el calentamiento global ya es una realidad. Adicional, la desaparición de los glaciares no solo implica la pérdida de hielo y nieve, sino que es un grave riesgo para el acceso al agua dulce, afectando a comunidades y sectores productivos como la agricultura, la ganadería y la generación de energía.
Esto implicaría posibles conflictos sociales por escasez de recursos. Además, amenaza ecosistemas de alta montaña y especies únicas como lo son los frailejones, generando desequilibrios ecológicos y posibles extinciones de fauna. Aunque el gobierno y el IDEAM, y de la mano con los parques naturales, desarrollan estrategias de conservación, el deterioro avanza y el nevado Santa Isabel podría desaparecer en 5 años, lo que evidencia la urgencia de medidas más fuertes y estrictas y generar mayor conciencia ambiental. Asimismo, la declaración del 2025 como Año Internacional de la Conservación de los Glaciares muestra que esta problemática es global y exige un compromiso colectivo para cambiar hábitos humanos y evitar o mitigar consecuencias irreversibles para futuras generaciones. Respecto al texto discontinuo, se puede inferir que el cambio climático está acelerando el retroceso glaciar, principalmente por actividades humanas como la contaminación, la deforestación y la emisión de gases de efecto invernadero, los cuales aumentan la temperatura global y afectan especialmente los ecosistemas de montaña. Asimismo, se puede inferir que la desaparición de los glaciares representan un riesgo para el abastecimiento de agua dulce, ya que estos funcionan como reservas naturales que alimentan ríos y fuentes hídricas utilizadas por millones de personas. Su pérdida podría generar escasez de agua, afectar la agricultura, la generación de energía y aumentar problemas sociales y económicos. Por otro lado, la infografía también permite que comprendamos que los glaciares poseen un importante valor cultural para las comunidades andinas, por lo que la desaparición de estos pues no solo afectaría el medio ambiente, sino que también sus tradiciones y formas de vida. Se infiere que los fenómenos como sequías e inundaciones y deslizamientos podrían intensificarse debido al calentamiento global. Por otro lado, este material busca generar conciencia sobre la responsabilidad humana frente al cambio climático y la necesidad de crear o buscar una acción colectiva más efectiva para proteger los ecosistemas estratégicos, fundamentales para la biodiversidad, el equilibrio climático y las futuras generaciones. Análisis crítico valorativo. Primer elemento del contexto. La situación descrita en el texto es muy crítica. Colombia ha pasado de tener grandes extensiones de hielo a solamente 33 kilómetros cuadrados de superficie glacial. Representa la pérdida del 91% de la masa glaciar desde mediados del siglo XIX. El análisis revela que este fenómeno se ha venido acelerando drásticamente en las últimas décadas, convirtiendo los glaciares colombianos ubicados en zonas tropicales en especies de peligro de extinción. Segundo aspecto, factores determinantes. La desaparición de los glaciares no puede verse únicamente como un fenómeno natural cíclico. Existen actuaciones de las sociedades y sus políticas que afectan de manera regresiva al medio ambiente y los ecosistemas con glaciares. El cambio climático, la rapidez del deshielo está vinculada directamente al aumento de la temperatura global. Colombia, al tener glaciares de baja altitud comparados con los de los Andes, es extremadamente vulnerable, es decir, es un círculo vicioso de degradación térmica. Tercer eje, los impactos ecosistémicos y sociales, el espejismo del pico hídrico. Críticamente, el derretimiento genera inicialmente más agua, pico hídrico, lo que puede dar una falsa sensación de abundancia. Sin embargo, este flujo desaparece pronto, dejando ecosistemas y actividades productivas en desprotección. El impacto cultural y económico, los glaciares son el espíritu de la montaña, incluyendo todo el componente de la cosmovisión de las comunidades ancestrales. Cuarto y último elemento del análisis crítico-valorativo son las políticas estatales medioambientales. Hay una responsabilidad global. Se valora positivamente que la ONU haya declarado el año 2025 como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, pero esto evidencia que no tiene un impacto progresivo porque el deshielo a nivel mundial sigue siendo importante. Se reconocen los esfuerzos del Ministerio de Ambiente y del IDEAN en Colombia y de algunas entidades en el resto de países. Sin embargo, existe el concepto de la deuda climática y el compromiso con estas generaciones y el futuro de la humanidad frente a la protección del medio ambiente y del agua. Para concluir, el análisis de los dos textos nos permitió comprender no solamente la información sobre los glaciares, sino también la gravedad de las consecuencias que trae su desaparición. A través de los datos y las imágenes comprendimos que Colombia ha perdido gran parte de sus glaciares y que hoy solo quedan 6 nevados con cobertura glaciar en el país, como lo son la Sierra Nevada de Santa Marta, Nevado del Cocuy, el Nevado del Ruiz, Nevado del Huila, Nevado del Tolima y el Nevado Santa Isabel. Uno de los casos más preocupantes es el del Nevado Santa Isabel, que ya perdió más del 99% de su masa glaciar,
y según estudios podría desaparecer entre el 2029 y el 2030. Esto demuestra que el cambio climático está afectando directamente los ecosistemas de nuestro país. También es una invitación para que conozcamos este nevado antes de su desaparición y podamos también apreciar la hermosa biodiversidad que tenemos en nuestro país. Por otro lado, la infografía sobre los glaciares en los Andes nos amplía la mirada y nos ayuda a entender que esta problemática no es exclusivamente de Colombia. Allí se evidencia el retroceso general de los glaciares y su gran importancia como fuente de agua para millones de personas. Como reflexión final, pensamos que este tema nos hace entender que cuidar el planeta ya no es una opción, sino una necesidad. Si no actuamos frente al calentamiento global, no solo desaparecerán los nevados, sino que también podrían surgir problemas más graves, como la escasez de agua y la pérdida de ecosistemas importantes para nuestras vidas. Esto nos invita a tomar conciencia y a valorar desde ahora la riqueza natural que tenemos antes de que sea demasiado tarde.